Nadie lo vio entrar esa noche. Rodrigo Castellanos no era el tipo de hombre que llegaba tarde a su propia oficina, pero esa noche llegó a las 11:40 con los ojos rojos y una carpeta en la mano que contenía el futuro de 400 familias. El edificio estaba casi vacío, el silencio pesaba como mármol y las luces del pasillo parpadeaban con esa frialdad de las cosas que no se preocupan por nadie. Él caminó directo hacia el ascensor sin saludar al guardia, sin quitarse el abrigo, sin respirar bien, y cuando las puertas de metal se cerraron frente a él vio su propio reflejo y no reconoció al hombre que lo miraba. Subió al piso 12. Ahí estaba su reino, un océano de escritorios vacíos, pantallas apagadas y el olor suave del café frío que nadie había terminado. Su empresa Castellanos Global había pasado de ser una startup sin oficina a controlar contratos en 17 países en menos de 8 años, y sin embargo esa noche todo eso podría derrumbarse porque alguien dentro de su círculo más cercano lo había traicionado y él aún no sabía quién. Caminó hacia su despacho en la esquina, el que tenía ventanas del suelo al techo y desde donde se veía toda la ciudad brillar como si el mundo estuviera bien, pero antes de llegar escuchó algo. Una voz. Suave, rítmica, casi musical. Se detuvo. Venía del pasillo de mantenimiento justo detrás de las impresoras grandes. Rodrigo conocía ese pasillo, era donde guardaban los productos de limpieza y donde a veces el personal de turno nocturno descansaba 5 minutos entre piso y piso. Él había llegado tan silencioso que nadie sabía que estaba ahí. Se acercó sin querer hacer ruido, no por curiosidad sino porque la tensión de esa noche lo había convertido en un animal alerta y cualquier sonido inesperado le apretaba el pecho. La voz seguía. Era una mujer hablando por teléfono y hablaba en árabe. Rodrigo se congeló. No era el árabe turístico de 2 palabras ni el árabe de película, era árabe fluido, natural, de alguien que había nacido dentro de ese idioma, que había soñado en el que lo llevaba en la sangre. Él lo sabía porque su madre era de Beirut y aunque nunca aprendió bien, él había crecido escuchando esa lengua en la cocina, en los rezos nocturnos, en las peleas suaves entre adultos que creían que los niños no entendían. Y esa mujer estaba diciendo algo que lo detuvo en seco. Estaba diciendo que tenía miedo. No lo dijo con esas palabras exactas, pero en árabe hay formas de decir las cosas que en español no tienen traducción directa. Ella dijo algo que significaba que el corazón le pesaba demasiado para seguir cargándolo sola, que había encontrado algo que no debería haber encontrado y que no sabía si la persona correcta era el hombre adecuado para confiar en él. Rodrigo no entró al pasillo. Se quedó de pie en la oscuridad con la carpeta apretada contra el pecho, escuchando, respirando sin moverse. La mujer siguió hablando, le dijo a quien fuera que estaba al otro lado que ya casi terminaba su turno, que al día siguiente tomaría una decisión, que si las cosas salían mal al menos su hija estaría bien, que el dinero que había ahorrado alcanzaba para el semestre completo y que Dios sabía que ella no había buscado esto, que simplemente estaba limpiando y lo encontró. Luego hubo un silencio. Y después la mujer lloró muy suavemente, como quien llora para adentro para no molestar a nadie. Rodrigo se alejó sin hacer ruido. Entró a su despacho, cerró la puerta, se sentó en su silla de cuero y se quedó mirando la ciudad durante 15 minutos sin tocar la carpeta, sin encender la computadora, sin pensar en la traición, ni en los contratos, ni en los 400 familias. Solo pensó en esa voz. Y en lo que había dicho. A las 12:20 salió al pasillo. Ya no había nadie. Pero en el suelo frente a la puerta de su despacho había un carrito de limpieza con un trapo doblado encima y un cubo con ruedas que dejaba una pequeña mancha de agua en el mármol brillante. Alguien había limpiado aquí recientemente y con cuidado. Él miró el carrito. Luego miró el pasillo completo. Y tomó una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente Rodrigo llegó antes que nadie, se sentó con su asistente Marcos, un hombre de 40 años que llevaba 12 trabajando con él y que sabía exactamente cómo funcionaba la empresa por dentro, y le pidió algo inusual. Le pidió la lista completa del personal de limpieza nocturno con el piso asignado a cada uno. Marcos lo miró raro. Rodrigo no explicó nada. La lista tenía 16 nombres. En el piso 12 había una sola persona asignada. Nadia Khalil. 34 años, contratada hace 11 meses a través de una empresa de servicios externos, sin antecedentes. Sin quejas, sin comentarios. En el expediente era literalmente invisible en el sistema, lo que en recursos humanos significa que hacía bien su trabajo y nadie tenía razones para hablar de ella. Rodrigo buscó una foto.
Era una mujer de cabello oscuro recogido, ojos grandes y una expresión que no era triste ni alegre sino de alguien que ha aprendido a no mostrar demasiado. Era la cara de quien sabe que el mundo no siempre trata bien a quienes muestran lo que sienten. Esa tarde, cuando el turno nocturno comenzó a las 9, Rodrigo seguía en su oficina. Esperó. A las 9:48 escuchó el carrito en el pasillo. Salió. Nadia Khalil estaba de espaldas limpiando el vidrio de la sala de reuniones con movimientos circulares lentos. Precisos. Llevaba un uniforme azul marino y audífonos en los oídos que seguramente estaban apagados porque, cuando Rodrigo dijo buenas noches, ella se giró de inmediato sin sobresaltarse demasiado, como si parte de ella siempre estuviera atenta al mundo aunque pareciera no estarlo. Él la miró, ella lo miró. Hubo un segundo raro, ese segundo en que dos personas se evalúan sin poder evitarlo. Nadia Khalil sabía perfectamente quién era Rodrigo Castellanos. Su foto estaba en el lobby, en los comunicados internos, en los artículos que a veces aparecían en los teléfonos de sus compañeros, pero lo que Rodrigo vio en sus ojos no fue admiración ni incomodidad, fue algo más cercano a la vigilancia. Buenas noches, dijo ella en español perfecto, con un acento que era una mezcla de algo mediterráneo y algo aprendido con esfuerzo. Rodrigo sonrió. Le preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que sí. Le preguntó si necesitaba algo. Ella lo miró fijo un segundo más de lo normal y dijo que no, gracias. Él asintió y se fue. Pero no se fue lejos. Volvió a su despacho, se sentó y abrió la carpeta que había traído la noche anterior, la carpeta que contenía el informe de la auditoría interna que le había entregado su jefe de finanzas 3 días antes, un informe que señalaba movimientos irregulares en las cuentas del contrato más grande de la empresa, el contrato con un consorcio de infraestructura en el norte del país, movimientos pequeños al principio, casi invisibles, pero que, sumados en 18 meses, representaban una cantidad que ponía los dientes de Rodrigo a temblar. Alguien estaba robando. Y lo hacía con tanta elegancia que parecía un error contable, no un crimen. Lo que Rodrigo no le había dicho a nadie era que el patrón de los movimientos coincidía exactamente con las fechas en que su socio fundador Ernesto Vidal viajaba al extranjero, por lo que sabía Ernesto era su amigo de 20 años, el hombre que había construido esta empresa con él, el padrino de su hijo mayor. Pero los números no mentían. Y mientras Rodrigo miraba la carpeta, recordó lo que la mujer había dicho en árabe la noche anterior. Había encontrado algo que no debería haber encontrado. Pasaron 2 días. Rodrigo buscó la manera de cruzarse con Nadia Khalil otra vez sin que pareciera forzado, sin que nadie lo notara. Porque en una empresa como la suya todo se notaba y todo se interpretaba. La encontró el miércoles a las 10 de la noche en la cocina del piso 12. Ella estaba limpiando el interior del microondas con una espátula pequeña y Rodrigo entró a buscar agua como si nada. Esta vez fue ella quien habló primero. Dijo que había visto que él trabajaba muy tarde. Él dijo que había épocas así. Ella asintió y siguió limpiando. Él se quedó un momento más de lo necesario y le preguntó de dónde era. Ella lo miró desde abajo con esa mirada que tienen las personas acostumbradas a que les pregunten de dónde son, con una mezcla de paciencia y cansancio, y dijo de Siria con una voz que no pedía ni lástima ni admiración, solo afirmaba un hecho, como quien dice llueve afuera. Rodrigo dijo mi madre era de Beirut. Y en ese momento algo cambió en el rostro de Nadia Khalil, no mucho, solo lo suficiente para que alguien muy atento lo viera. Él dijo algunas palabras en árabe solo para saludar, solo para demostrar que no era un extraño completo en ese idioma. Ella respondió en árabe. Y en ese intercambio de 10 segundos ocurrió algo que Rodrigo no esperaba. Ocurrió que ella bajó la guardia, no completamente, no de golpe, sino apenas 1 milímetro, como cuando una puerta que está muy bien cerrada cede solo lo suficiente para sentir el aire del otro lado. Le preguntó si llevaba mucho tiempo en el país. Ella dijo 7 años. Le preguntó si tenía familia aquí. Ella dudó un segundo y luego dijo que tenía una hija. Rodrigo asintió. No preguntó nada más. Se fue con su vaso de agua y en el pasillo, antes de doblar la esquina, escuchó que Nadia soltaba un suspiro muy suave, como si hubiera estado conteniendo el aliento sin darse cuenta. El jueves por la noche Rodrigo encontró un sobredoblado debajo de la puerta de su despacho. No tenía nombre, no tenía remitente. Adentro había 3 hojas impresas. No era una carta, no era un documento oficial, eran capturas de pantalla de una conversación de correo.
electrónico entre dos personas cuyos nombres estaban borrados pero cuyos patrones de escritura Rodrigo reconoció de inmediato porque llevaba 20 años leyendo esos correos. Uno de ellos era Ernesto Vidal. El otro era alguien del consorcio externo. Y la conversación era una instrucción directa para mover fondos a través de una cuenta fantasma en un banco que Rodrigo nunca había autorizado. Rodrigo leyó las 3 hojas 2 veces. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad durante un largo tiempo. Alguien le había dado esto. Alguien que tenía acceso al piso 12 por las noches cuando nadie miraba. Solo había una persona. Llamó a Marcos a las 11 de la noche, le dijo que necesitaba saber si había cámaras funcionando en el pasillo de mantenimiento del piso 12. Marcos tardó 4 minutos en responderle, le dijo que esas cámaras llevaban 3 semanas sin funcionar por una falla técnica que aún no habían reparado. Rodrigo le dijo que las dejara así. El viernes por la tarde Rodrigo hizo algo que nadie en su empresa hubiera creído si lo hubieran visto. Bajó a los vestuarios del personal de limpieza en el sótano a las 8:50 antes de que comenzara el turno nocturno y esperó en el pasillo externo. Nadia salió a las 9:10 con su uniforme puesto y se detuvo en seco cuando lo vio. Él levantó las 3 hojas. Ella no las miró a las hojas, lo miró a él. Y en sus ojos no había miedo exactamente, era algo más profundo, era la expresión de alguien que ha cruzado una línea que sabe que no puede descruzar y que lleva días cargando el peso de haber cruzado esa línea sola. Rodrigo le dijo en voz baja que necesitaban hablar. Ella dijo que tenía turno. Él dijo que esto era más importante. Subieron al piso 12, no al despacho sino a la sala de reuniones pequeña, la que no tenía cámaras en el interior. Rodrigo cerró la puerta y le ofreció silla. Nadia no se sentó. Le dijo que lo había encontrado por accidente, que 3 semanas atrás había estado limpiando dentro del gran cuarto de archivo del piso 12, el que normalmente estaba cerrado pero que esa noche estaba abierto y adentro había una impresora encendida con papeles en la bandeja que ella no leyó nada a propósito, pero el papel de encima tenía números y nombres y ella sin querer vio el suyo propio, que su nombre aparecía en una lista como empleada de fachada, que alguien había usado su número de identificación para abrir una cuenta en su nombre. Rodrigo se quedó quieto. Nadia dijo que cuando lo entendió tuvo tanto miedo que casi no volvió a trabajar, que estuvo a punto de renunciar esa misma noche, pero que su hija necesitaba la beca del próximo semestre y que sin ese trabajo no había beca posible, que entonces decidió fotografiar los documentos y esperar para ver qué hacía con eso. Le dijo que lo había investigado a él también, que leyó entrevistas, que buscó su historia, que tenía que saber si era de los que encubrían o de los que peleaban. Rodrigo le preguntó qué había concluido. Ella lo miró fijo. Le dijo que esperaba no haberse equivocado. Hubo un silencio entre ellos que no fue incómodo sino pesado, con el tipo de peso que tienen las cosas que importan de verdad. Rodrigo le dijo que no se había equivocado. Le dijo que iba a necesitar los originales de todo lo que ella tuviera y que iba a necesitar que confiara en él. Unos días más, que lo que estaba a punto de hacer iba a hacer ruido y que él quería asegurarse de que cuando ese ruido llegara ella ya estuviera protegida. Nadia asintió. Pero antes de irse dijo una cosa más. Dijo que había otra persona involucrada, alguien que él no había mencionado en ninguna de sus investigaciones internas, alguien que aparecía en los documentos con un nombre en clave pero que ella había podido identificar por un detalle pequeño. Le dijo el nombre. Y ese nombre era el de Marcos, su asistente de 12 años. Rodrigo no reaccionó en ese momento, no frunció el ceño, no palideció, no dijo nada, solo respiró una vez, lentamente, como hacen los que han aprendido a recibir los golpes sin caerse. Le dio las gracias a Nadia. Ella se fue a hacer su turno. Y Rodrigo se quedó en la sala de reuniones con la ciudad brillando detrás del vidrio y la certeza fría y perfecta de que en 12 años nunca había mirado bien a su alrededor. Lo que vino después ocurrió en 72 horas. Rodrigo no llamó a nadie dentro de la empresa, no usó ningún canal interno, no confió en ninguna persona del equipo que no hubiera pasado primero por un filtro que él mismo construyó esa noche con papel y lápiz, porque no quería dejar rastros digitales. Llamó directamente a los abogados externos, a los auditores independientes que habían firmado contratos de confidencialidad directamente con él y no con la empresa, y a un exfiscal que le debía un favor desde hacía 6 años. En 48 horas tenía todo lo que necesitaba.
El domingo por la noche convocó a Ernesto Vidal y a Marcos a una reunión de emergencia. Les dijo que había un problema con el contrato del norte que necesitaba resolverse antes del lunes. Llegaron los dos juntos. Lo cual ya decía todo. Rodrigo los esperaba sentado no en su silla sino en una silla lateral, como si la dinámica de poder de ese cuarto hubiera cambiado sin que nadie lo notara. Todavía sobre la mesa había una carpeta. Solo una carpeta. Ernesto habló primero. Dijo que había escuchado que había tensión con los auditores, que si necesitaban preparar algo, que él estaba disponible, que para eso eran socios. Rodrigo lo dejó terminar. Luego abrió la carpeta y puso sobre la mesa los documentos que Nadia había fotografiado junto con los extractos bancarios que los auditores externos habían reconstruido y la conversación de correo electrónico y algo más, algo que Rodrigo había obtenido en las últimas horas gracias al exfiscal. Una orden de intervención de cuentas ya firmada. Ernesto miró los papeles. Marcos miró la puerta. Y en ese momento Rodrigo entendió cuánto tiempo había vivido rodeado de personas que lo habían mirado a los ojos durante años sin que él viera lo que había detrás. Ernesto dijo que podían hablar de esto, que había explicaciones, que era más complicado de lo que parecía. Rodrigo dijo que ya no había nada que hablar. Ernesto intentó algo entonces, algo que Rodrigo no esperaba. Le dijo que si él llegaba a mover esto, muchas personas iban a sufrir, que los contratos se caerían, que las familias de esos 400 empleados iban a perder sus trabajos, que a veces proteger lo grande significaba cerrar los ojos ante lo pequeño. Y ahí fue cuando Rodrigo entendió definitivamente por qué había perdido el sueño durante semanas, por qué había llegado esa noche al edificio con los ojos rojos y la carpeta contra el pecho. Porque ya sabía que eso era lo que le iban a decir. Se levantó. Le dijo a Ernesto que los contratos no iban a caerse, que él personalmente había pasado los últimos 2 días reestructurando la cartera para absorber el golpe, que los 400 empleados iban a estar bien, que eso también lo había calculado. Y que si Ernesto creía que amenazar con el bienestar de otros iba a paralizar a Rodrigo Castellanos, era que no lo había conocido nunca de verdad. Los dos hombres salieron de esa sala 2 horas después con sus abogados al lado. Y Rodrigo se quedó solo. Apagó todas las luces del piso 12 excepto la de la sala de reuniones, donde seguía sentado, y en el silencio escuchó el carrito en el pasillo. Se asomó a la puerta. Nadia Khalil estaba limpiando el corredor de siempre, con sus movimientos circulares y precisos, como si fuera una noche cualquiera, como si nada hubiera pasado. Rodrigo salió al pasillo. Ella lo vio venir y se detuvo. Él le dijo que ya estaba hecho. Ella asintió muy despacio. Luego le dijo que al día siguiente iba a recibir una llamada de recursos humanos ofreciéndole un nuevo contrato directo con la empresa, con salario ajustado y beneficios completos, incluyendo la beca universitaria para su hija cubierta al 100%. Nadia no dijo gracias. Lo miró a los ojos y dijo que esperaba que lo hiciera porque era lo correcto, no por lo que ella había hecho. Y Rodrigo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que alguien le hablaba como si fuera una persona y no un millonario. Dijo que sí. Que exactamente por eso. Ella volvió a su trabajo. Y Rodrigo se quedó de pie en el pasillo con las manos en los bolsillos, mirando como una mujer que no tenía nada que ganar había arriesgado lo único que tenía solo porque sabía que era lo correcto. Muchos meses después, cuando los periódicos escribieron sobre el caso de Castellanos Global, cuando los analistas debatieron cómo había sido posible descubrir el fraude desde adentro con tanta precisión, nadie mencionó un carrito de limpieza, nadie mencionó un pasillo sin cámaras, nadie mencionó unas palabras en árabe dichas en voz baja a las 11 de la noche por una mujer que creía que nadie la escuchaba. Pero Rodrigo sí lo recordó siempre. Porque hay momentos en que la vida te pone exactamente en el lugar donde tienes que estar, exactamente en el segundo en que necesitas escuchar lo que no iba dirigido a ti, y la única pregunta que importa después de ese momento no es qué harás con lo que encontraste, sino si eres el tipo de persona que merece haberlo encontrado.